El domingo pasado, las directivas de los partidos políticos de derecha sufrieron una derrota que debía haber hecho presentar a todos sus integrantes las cartas de renuncia correspondientes. No tanto por el fracaso, como porque fueron ellos los que innecesaria y activamente convirtieron el triunfo del rechazo del 4 de septiembre en una derrota electoral. Lo advertimos una y otra vez en programas, en columnas de opinión y en general en todas las redes sociales, tanto de FNM como nuestras. No había que ser particularmente visionario ni ir demasiado lejos para percibir el hastío con el tema constitucional que la Convención Constitucional había dejado en los chilenos y entender que ese hastío expresado en un contundente rechazo ciudadano no iba a recibir de buena gana un proceso nuevo y que por el contrario lo iba a interpretar como un abuso, porque lo fue. Ustedes no pueden obviar el hastío de la ciudadanía para enfrascarla a una nueva convención, ni obviar aquello que aparece una y otra vez como prioritario para los chilenos. No pueden prestarse para que esas urgencias sean desatendidas, esquivadas. Lo advertimos, pero su responsabilidad no radica en haber ignorado advertencias ajenas. Son ustedes los que han hecho de la política su profesión, los que reciben financiamiento público para ello y los que deberían ser capaces de advertir los cambios, interpretarlos adecuadamente y anticipar lo obvio. Porque el plebiscito de salida representó, en primer lugar, el fracaso del proyecto político de la izquierda radical, es cierto, pero también el fracaso de la clase política en general. Y esto era patente en la calle. Los chilenos dejaron de creer en la propuesta de solución, una nueva constitución, que la clase política había ofrecido como salida a la crisis del 2019 y por tanto un segundo intento tenía un mal pronóstico. Lo dijimos varias veces, intentando detener la idea de un segundo proceso. De hecho, el video que verán a continuación fue publicado el 5 de septiembre, solo un día después del plebiscito, porque ya sabíamos lo que tramaban. Hay en los chilenos una profunda sensación de hastío. Y el hastío expresado en la opción rechazo es un clamor popular que le dice a la élite política: ¡basta! Todo esto se pudo evitar. El fracaso del domingo, que fue un fracaso de los partidos, reitero, se pudo evitar. Me acuerdo de haberlo repetido 1000 veces. Nunca fue una constitución y ustedes lo sabían. Esto es una locura, la gente está agotada, quedó hastiada. Lo cierto es que es tan evidente resultó ser el hastío de la ciudadanía que incluso Boric, en el discurso presidencial del domingo, se refirió a él. Tarde, pero lo hizo. El proceso constituyente estaba destinado a traer esperanza y finalmente ha generado frustración y hasta hastío en una parte relevante de la ciudadanía y eso no podemos ignorarlo. Qué lamentable pensar que esto se pudo evitar y qué indignante la pretensión de los partidos de que la culpa es de otros. No me gusta hacer el papel antipático de decir lo advertí, pero todos y cada uno de los errores de Piñera y de la derecha piñerista los han pagado siempre otros. Y en este caso, yo al menos haré todo lo que pueda para impedir que se repitan. Es demasiado el tiempo perdido. Este proceso nació muerto. Los dirigentes de los partidos obviaron el hastío, como decíamos, y no entendieron la conclusión natural que se desprendía de ese sentimiento. El 62% del rechazo también debía entenderse como una revocación del mandato constitucional de redactar una nueva constitución. Piñera, Chile Vamos, los medios de prensa tradicional y sus analistas, sin embargo, declaraban vigentes, poco menos que a perpetuidad, los resultados del plebiscito de entrada. Piñera dijo esto unos días después del plebiscito. La que queremos tiene que ser nueva, pero también tiene que ser buena. De ese plebiscito se quedaron con la parte que querían, la de redactar una nueva constitución, porque no tuvieron problema en ignorar la preferencia expresada en ese mismo primer plebiscito de que fuera un órgano 100% electo el que lo hiciera. Mientras tanto, nosotros insistíamos en que no era así y en el peligro que entrañaba darle al rechazo un significado equivocado y embarcarnos en algo que quizá nadie quería, ni segundo proceso, ni texto nuevo, ni buena y nueva, ni nada. Nosotros sabíamos que los políticos dirían, para justificar su segundo proceso, que los chilenos todavía querían una nueva constitución.
Un día después de que ganara el rechazo, lo dijimos. Está tan chocante ver a esa misma élite declarando plenamente vigentes los resultados de plebiscito de entrada. No se están haciendo cargo del cansancio de los ciudadanos. Unos días después, Francisco Cancino también lo advertía. El plebiscito del 25 de octubre de 2020 no fue un cheque en blanco para la clase política. Las personas votaron por un cambio constitucional con ciertas condiciones, a través de un mecanismo determinado, con tiempos acotados y con efectos claros. Pero no oían. En el fondo, el plebiscito de entrada para nosotros sí constituye un mandato del anhelo de una nueva, pero también de una buena constitución. Y eso hace inaceptable, por tanto, que después de que se rechazara el primer proceso, estuvieran ustedes tan seguros de que los chilenos seguían queriendo una nueva constitución. ¿Qué les pasó? Recuerdo mis conversaciones de ese tiempo con políticos, personas de la élite, empresarios, y el mantra era el mismo. La gente quería una nueva constitución y esta es la mejor ocasión para hacer una. Parecía una locura, o en verdad lo era, una locura colectiva, una acción suicida. Nuestra posición, por su parte, no se controvertía con argumentos, sino con adjetivos. Eres ciega, obcecada, extrema. Para defender sus acuerdos, hacían una defensa de los acuerdos casi infantil, como si negociar fuera de suyo y siempre algo bueno. Considero que tu posición respecto de los acuerdos es extrema y lo voy a seguir diciendo. Esta mujer se declaró molesta porque la tratamos de extrema. Así es. Y descalifica de una manera brutal. No solo te pones en el extremo, te pones fuera del extremo y quieres que no te digamos extrema. O sea, eres extrema, eres extremista. Bueno, cuestionamos el proceso con argumentos jurídicos y políticos. Cuestionamos el texto a partir de informes que elaboramos con expertos. Cuestionamos la interpretación que se hizo de la voluntad popular. Dijimos que los argumentos de campaña eran absurdos. Pero esto nos decían. Lamentablemente, y te lo tengo que decir, Tere, no diste ningún argumento sólido. Diste exactamente los mismos argumentos que da Pancho Malo y su grupo. No solo eso, se atrevieron a insinuar que nuestra posición respondía a mezquinos y ocultos intereses personales. Por favor, a no ser que tú estés de verdad en una carrera personal sobre algo, no entiendo tu posición. Y tú vayas a votar igual que el Partido Comunista, igual que Boric, igual que todos los que tienen destruido este país, realmente no te entiendo. No nos sorprende, ya es costumbre que los poderes fácticos califiquen de extrema cualquier posición que no sea la suya. Es un mecanismo para aislar a quienes los incomodan. Lo que no ven es que el ostracismo es prácticamente imposible hoy, porque las redes sociales multiplicaron los canales de comunicación. Ignoren y subestimen, por tanto, si creen que así se defienden, pero tengan presente que con esa negación no solo alejan a sus adversarios, sino también a muchísimos electores. De hecho, según un estudio de la UDD, un 21% de quienes adelantaron su voto en contra son personas de derecha. 21% de chilenos que, siendo de derecha, resistieron una campaña tremendamente agresiva, no solo en cuanto a los recursos, sino fundamentalmente a los métodos, el principal de los cuales fue la mentira. ¿Se dan cuenta de que no son pocos los electores a los que ustedes trataron así? Por eso, se los digo, prepárense, porque tenemos menos recursos que ustedes, tenemos menos poder, pero más fuerza, y no vamos a permitir que un solo abuso más de su parte quede impune. Mentiras, una tras otra, que poco a poco van quedando al descubierto. La primera, si votas en contra, el tema constitucional queda abierto. La izquierda puede iniciar un tercer proceso o hacer reformas de fondo a la Constitución vigente. La segunda mentira, como contrapartida de la anterior, si votas a favor, esto se cierra de manera definitiva. Falso. Todo era mentira y ellos lo sabían. Los partidos estaban al tanto de que fuera cual fuera el resultado, no era posible que hubiera tercer proceso ni reformas constitucionales nocivas sin sus votos. Y que por tanto la izquierda radical no insistiría.
En parte por razones de oportunidad, porque no les convenía, y en parte porque no tenían los votos. Lo dijimos también. Qué impotencia pensar que pudimos evitar todo esto. Aunque la izquierda radical quisiera iniciar un nuevo proceso o ingresar y aprobar el anteproyecto de los expertos como nuevo texto constitucional a través del Congreso. No puede. La razón es simple, no tiene los votos, ni para reformar la Constitución vigente, ni para promulgar el anteproyecto. De hecho, hoy la izquierda no tiene votos ni para aprobar sus reformas, va a tenerlos para otro intento. Además, serían idiotas si lo intentaran. ¿Para qué? Para perder el electorado. Están suficientemente derrotados como para que se comporten tan estúpidamente. Los partidos sabían que el debate constitucional se clausuraba, obviamente por un tiempo, no ad eternum, porque nadie puede hacer proyecciones de largo plazo en este sentido, tampoco los partidarios de aprobar. ¿Qué certeza pueden tener ellos o nosotros de lo que hará o dejará de hacer del largo plazo la izquierda? La diferencia está en que nosotros hicimos ese matiz, ellos no. Necesitaban asustar, y para asustar, mentían. ¿Y por qué digo que mienten? Porque la izquierda radical no tiene los votos en el Congreso para meter el mamarracho o para hacer otro proceso. No los tiene. Lo dijimos también 1000 veces. Una refundación requiere de un orden institucional, me atrevo a decir que opuesto al que tenemos. Pero, ¿puede hacerlo ahora? ¿Está en condiciones de insistir en el corto plazo en su agenda constitucional? No. Y lo digo firmemente, no. ¿Es esta una buena oportunidad para ellos para un cambio constitucional en caso de que el texto se rechace? Y repito, no. Y me atrevo a decir dos cosas. No les conviene, pero sobre todo, no pueden. Pero ellos insistieron en esta mentira. La única manera real de cerrar este capítulo es votando a favor. Este 17 de diciembre tenemos la única oportunidad para cerrar este largo proceso. Este 17 de diciembre yo voto a favor. ¿Qué dijeron? Única manera real de cerrar, única oportunidad de cerrar. Falso. ¿Qué cosa más fácil había para la izquierda, por ejemplo, que discutir la legitimidad por la falta de plebiscito de entrada o por la intervención del Congreso en este proceso? Pero insistieron en eso de cerrar por una razón muy sencilla. Si tanto el a favor como el en contra terminaban con esto y volvían las cosas a una cierta normalidad, ¿qué razón había para aprobar y empezar un periodo de discusiones parlamentarias e implementación de un texto nuevo, consolidación de jurisprudencia, aumento de tamaño del Estado? Ninguna. De hecho, de esos 44% que marcó a favor, ¿cuántos habrían preferido el en contra si hubieran sabido que estas serían las declaraciones del día de la elección? El gobierno. Con esto, quiero ser claro, durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras. El presidente del PC, Jadwe Bodanovich. En este periodo no hay ninguna posibilidad, en este periodo político, de reabrir e iniciar un tercer proceso o cuarto proceso constitucional. Nadie podría entender que iniciáramos un proceso hoy día, sobre todo viendo el agotamiento electoral que hay. Nuestros votos, los de todos los aquí presentes en el Congreso, no estarán disponibles para un tercer proceso constituyente tal como lo sostuvimos anteriormente. No hay tiempo ni ánimo para otro proceso constituyente. Los partidos de derecha no reconocerán, sin embargo, que tuvimos razón. No lo han hecho ni lo harán. Tampoco pedirán disculpas, aunque haya quedado demostrado que dijimos la verdad y ellos mintieron. Algunos dirán, algunos dicen, que esto puede cambiar, que con un Congreso de extrema izquierda o con ánimo subversivo, etc. Lo que no dicen es que cuando hay ese ánimo, no hay texto que valga. Sabían que debían usar el hastío y el miedo a su favor, porque esas eran en realidad las emociones predominantes en relación al proceso. Y lo hicieron sin escrúpulos. Si gana el en contra, no se cierra el proceso constitucional. Seguirá la incertidumbre, seguirá la postergación de las urgencias sociales. Solo aprobando este proyecto se cierra el proceso constitucional. Exacerbaron el miedo para que nos pronunciáramos a favor de un proceso iniciado por ellos o que ellos vieron con una frivolidad impresionante como un acto de campaña. Lo mismo con la derecha piñerista. Iniciaron una verdadera campaña del terror.
Pero estos mismos señores que trataron de asustarnos fueron los que nos expusieron temerariamente y gratuitamente a peligros gravísimos. Primero, a la entrega de la Constitución en el 2019 con la firma del Acuerdo por la Paz, acuerdo que no trajo la paz y que fue quizá el acto político más irresponsable de los últimos 30 años. Pero ahí estuvieron, llamando a aprobar. Pese a que el contexto de rechazo que había hacia el gobierno de Piñera anticipaba y hacía bien previsibles malos resultados para la derecha en la elección de constituyentes. Después, incorporaron libremente a ese proceso 17 escaños reservados para activistas políticos del indigenismo. Y eso, por supuesto, tampoco lo advirtieron como un riesgo. Ustedes, señores de Chile Vamos, siendo 3, se sentaron a negociar con comunistas un segundo proceso, a pesar de que no era lo que querían los electores. Pero más grave todavía, definieron los bordes y, por tanto, los trazos esenciales de nuestra institucionalidad con 5 personas. 5 personas que habían estado por aprobar un texto refundacional. Temeridad máxima. En otras palabras, cuando necesitaban salir airosos de un proceso que en realidad los evaluaría a ustedes, más que a la izquierda, se transformaron en profetas de calamidades. Pero fueron ustedes, insisto, los que libre y activamente llevaron a nuestro país al borde de un precipicio, porque actuaron siempre sobre la base de que les iría bien. Pero no, para tener éxito hay que pensar exactamente a la inversa, hay que ponerse en los peores escenarios. Entonces, cuando la amenaza de un tercer proceso no les alcanzó, aumentaron la apuesta. Entonces, el a favor era la fórmula mágica contra el octubrismo. O sea, de pronto ellos se presentaron como meros observadores, casi víctimas de lo ocurrido en 2019, pese a que ellos hicieron entrega a la Constitución. Ellos definieron los bordes. Ellos modificaron el quórum. Ellos negociaron un nuevo proceso después del rechazo. Ellos, libremente. No ellos con octubristas apuntando a su cabeza con un arma. Entonces, nuevo proceso, reformas constitucionales, leyes orgánicas constitucionales. Nada de eso era posible hoy sin ellos. Nada de eso hubiera ocurrido en Chile en los últimos años sin ellos. Absurda y mentirosa la promesa que hicieron de acabar con el octubrismo. Que estuvo a punto de colapsar con la violencia y la destrucción del 18 de octubre y que juntos podemos derrotar este próximo 17 de diciembre. En serio, quisieron hacernos creer que aquellos que quemaron iglesias y estaciones de metro, que saquearon toda clase de comercio, que hicieron de nuestro país un espacio de máxima violencia, que destruyeron semáforos, que picaron adoquines para lanzar a carabineros, que intentaron quemar a varios de ellos con bombas Molotov, iban a desaparecer por la aprobación de un texto constitucional. ¿Qué clase de insulto a la inteligencia del votante fue este? El miedo, compatriotas, es un mecanismo de defensa necesario para la sobrevivencia de un organismo, pero puede ser autodestructivo cuando se activa en contextos o de forma inoportuna. Hoy podríamos estar abriendo un tercer proceso ahora de implementación de una constitución nueva, solo porque los partidos políticos que generalmente votamos y las personas en que solemos confiar activaron el miedo en nosotros, un miedo injustificado para salir airosos ellos de una situación. Si más personas les hubieran creído, estaríamos en eso. Nadie puede, quiero insistir, ofrecer certezas, dar garantías absolutas para el largo plazo. Nadie, ni quienes votamos en contra, ni quienes estuvieron por el a favor. La muerte es el único hecho cierto y definitivo que es posible garantizar en un 100%. Y uno debería desconfiar de gente que promete cosas absurdas, como que con una constitución poco menos que desaparece la izquierda, o la cosa constitucional no se toca en 50 años, etc. Y deberíamos preguntarnos cómo fue que tantas personas inteligentes, formadas, sensatas y que actuaban de buena fe operaron desde la lógica del pensamiento mágico. Aún así, en el mediano plazo, el tema constitucional está cerrado y es absolutamente inviable un tercer proceso sin los votos de la derecha. Y si la derecha da sus votos, incluso si la derecha llegara a dar sus votos para una locura, sigue siendo una soberana idiotez cambiar un texto bueno por uno malo, porque los políticos que tenemos no son de fiar. El en contra en diciembre demostrará lo que ya sabemos. El problema nunca fue la Constitución, el problema son los políticos.
Por otra parte, nosotros fuimos claros en asegurar exactamente lo contrario. El en contra era una mejor opción de cierre porque ratificaba la negativa de los chilenos a la idea de una nueva constitución y a su vez legitimaba el texto vigente. Porque el rechazo a un proceso de izquierda y el en contra a uno de derecha confirma irrefutablemente que la constitución actual sigue vigente. En contra de los que nos metieron en esto sin preguntar. En contra y se acaba. Y eso fue lo que reconoció Macaya, impulsor del acuerdo, e indirectamente también Boric. Una mayoría de los chilenos y chilenas hoy día dijeron libre y soberanamente que se opone a una nueva constitución, pero tiene algo muy relevante, que se ratifica ya por segunda vez la constitución vigente. Nuestro país seguirá con la constitución vigente porque luego de 2 propuestas constitucionales plebiscitadas, ninguna logró representar y unir a Chile en su hermosa diversidad. Para lograr el a favor, sin embargo, la propia derecha declaraba muerto el texto constitucional vigente, pero no se sintió incómoda de validarlo inmediatamente después de perder. Esta es la que nos une. Esta es la constitución que ha logrado aguantar todos los embistes del Partido Comunista y del Frente Amplio. Esta es la constitución que tiene el plebiscito de 1980 a su cuesta. Hoy día ganó nuevamente la subsidiariedad. Trabajemos en eso. Lo cierto es que aquellos que dijimos esto mismo, pero con antelación, tratando de ganar y no jugando a ganador después de perder, nos vimos obligados a tolerar una campaña de desprestigio muy violenta. Votan con los comunistas, celebrarán con los comunistas, serán responsables del tercer proceso, del regreso del octubrismo. Eso sin considerar los ataques permanentes en redes sociales por parte de operadores políticos que 24/7, o sea, no gratis, estuvieron dedicados a difamar. Hablo en primera persona, pero lo sufrieron muchos. Y no somos nosotros los afectados, tenemos plataformas para defendernos. Son millones de electores. Tengan cuidado la próxima vez con alejarlos, porque estas estrategias de campaña pueden funcionar. Creo que en este caso sumaron bastantes votos, pero así como hay votos que circunstancialmente ganaron, hay otros que se perdieron quizá de manera irreversible. Si Kast se hubiera mantenido firme y coherente a su idea original, el resultado del en contra habría sido aplastante y las conclusiones más definitivas todavía. Sin embargo, muchos electores confiaron en él. Por un plato de lentejas, por una foto tonta, por el placer de un día, Chile podríamos haber acabado aprobando un texto muy malo. Lamentable cortoplacismo, incompatible con las disposiciones necesarias para gobernar. Pero en fin, el tiempo dirá cómo sigue esto. En este contexto es indignante, por tanto, el chantaje con que los partidos políticos de derecha indujeron a sus electores a salvarlos del papelón, diciéndoles que si votaban en contra se prestaban para darle al gobierno una gran victoria. Nunca fue así. Ni los partidos de gobierno ni el gobierno celebraron el domingo. Lo primero, yo no creo que haya un triunfo de nadie hoy día, no hay nadie que esté celebrando y no hay nada que celebrar. No se trata de eso, aquí no hay que hablar en clave de triunfo. Lo digo con mucha convicción. Ni celebración, ni arrogancia. La izquierda sabía que sería patético intentar siquiera apropiarse del resultado porque es demasiado evidente su mala evaluación y un oportunismo de ese tipo se podía ver ridículo y ser contraproducente. También lo dijimos. ¿Alguien podría pensar si gana el en contra que los chilenos respaldaron a Boric o se manifestaron a favor de la plurinacionalidad? No. Lo cierto es que cuando los dirigentes de partidos vieron que perdían, intentaron trasladar a sus votantes la responsabilidad de salvarlos y de hacer lo que ellos mismos no hicieron. Y hasta ahora nos endosan responsabilidades que no tenemos. ¿Qué se creen ustedes? ¿Con qué cara intentan responsabilizar a otros de sus errores? Ustedes declararon al gobierno interlocutor válido después del rechazo. Les dijimos que no debían hacerlo. Ustedes tienen paralizado al país hace 4 años. Ahora renuncien, asuman el error. Les dijimos que nadie, particularmente la izquierda, iría por otro proceso y que la razón era simple. A nadie le convenía. Acá está. Ninguna fuerza política quiere pagar hoy los costos electorales de insistir en un tema que hastió. Entonces nos dicen, si la derecha lo hizo en el pasado, puede volver a hacerlo. Bueno, para intentar algo así tendría que estar dispuesta a pagar un costo electoral que prácticamente terminaría con ella. O sea, lo hizo con este segundo proceso y ya sabemos cómo le fue
frente a republicanos. Ellos están conscientes de que al menos por un buen tiempo nadie querrá insistir en una idea que de materializarse sería suicida en términos electorales. Lo dijimos y logramos convencer a muchos, pero no a todos los que hubiéramos querido. Y si los partidos no hubieran confundido y desinformado como lo hicieron, probablemente el resultado habría sido 80-20. Lamentablemente, los analistas comienzan ya a aparecer, porque ellos tampoco tienen vergüenza ajena y dicen algo verdaderamente sorprendente. Lo que Chile quiere y necesita de sus políticos son acuerdos. Lo que hay que hacer es aislar a los extremos. Es lo que siempre dicen, es la premisa desde la que actúan siempre y que siempre también fracasa, pero insisten. La derecha piñerista lleva años operando con esta lógica. La derecha de Kast la aplicó al interior del Consejo. De hecho, los consejeros republicanos no tenían votos para aprobar normas por sí mismos. Por tanto, todo lo que se aprobó fue necesariamente con votos de Chile Vamos. Y, por supuesto, la venia real de la centroizquierda. ¿O alguien cree que su posición por el a favor fue gratuita? Chile Vamos lo cedió todo en el comité de expertos. Republicano hizo el propio en el Consejo. Pero el diagnóstico es el que se repite desde hace 4 años. Acuerdo, consenso. Eso, mientras ese perfil de votante de centro tiende a desaparecer. A los partidos, a esos analistas les vamos a decir algo sencillo, que de nuevo debieran saber solos, porque no es sofisticado. La ciudadanía, partamos por ahí, no tiene el más mínimo interés en la clase política. Es completamente indiferente a lo que ella pueda decir o hacer. Y por eso es risible la tesis de que la ciudadanía espera acuerdos o algo siquiera de sus políticos. Sus acuerdos o desacuerdos tienen sin cuidado a los chilenos y me temo que la única expectativa que hay en relación a ellos a estas alturas es que se mantengan lo más inactivos que sea posible. De hecho, si caló como caló el discurso de cierre, queda claro que la iniciativa de los políticos es algo que aterra a los chilenos. Pero más allá de que nadie los está mirando, tengo la plena certeza de que tratándose de sus problemas, a los chilenos les da es absolutamente lo mismo si las soluciones provienen de un acuerdo, de un decreto o de una disputa, porque les interesa el resultado, no el instrumento. ¿Se entiende? Señores políticos, ustedes están perdidos cuando se imaginan que los ciudadanos son como una madre que se alegra de ver que sus hijos, ustedes, los políticos, se llevan bien entre sí, no pelean, son hermanables. Y tienen que dejar este síndrome de hijo único o de centro mesa pronto, porque la relación entre ustedes y los ciudadanos se parece más a la de un cliente. Y ustedes son el empleado de la empresa que da peores servicios en nuestro país, el Estado. Sus acuerdos, su centrismo, todo da lo mismo. Trabajen, resuelvan. Porque si no, y esta es una advertencia, el próximo gobierno será, casi con seguridad, autoritario. Peligrosísimo, por tanto, equivocarse en el diagnóstico ahora. Llevamos décadas con una clase política que oye a sus académicos y analistas de cabecera repetir como dogmas de matemáticos afirmaciones políticas absolutamente cuestionables. Como, la Constitución está muerta. No está muerta, parece. No hay duda de que los chilenos querían una nueva Constitución, pero parece que no querían. ¿Llegó el tiempo de los moderados? Parece que no. Tal o cual candidato tiene este techo. No fue así. Llegó el momento de que se den un respiro antes de especular. Adicionalmente, mintieron también en los supuestos efectos que podía tener la aprobación de su texto. Y también la Constitución que va a dar pega. Mejora, ahora mejora. La salud mejora ahora. La seguridad mejora ahora. El barrio mejora ahora. Todo Chile mejora ahora. Para que no sigan subiendo los precios de los alimentos. Para que los niños, todos los niños, tengan una buena educación. Para que no sigamos esperando en la fila a que nos atiendan nuestras enfermedades. El 17 de diciembre, los que somos de acá abajo vamos a votar a favor. Hoy deberían agradecer el triunfo del en contra, porque de lo contrario estarían siendo confrontados a estas mentiras. Será difícil retomar, sin embargo, el discurso de las urgencias sociales y abandonar el tema constitucional después de que se dijo que era la solución. La UDI y RN, por su parte, parecen al menos haber entendido lo evidente. La gente está con problemas y hay que darles prioridad.
seguridad, combate a la inmigración descontrolada, la agenda económica. Ese va a ser nuestro objetivo desde el día de mañana. Los ciudadanos no quieren más discusiones a nivel constitucional, quieren simple pero profundamente que nos concentremos en los problemas reales. Hace unos meses, un hijo mío hacía un voluntariado en el norte, en un campamento, y fue testigo de un acribillamiento. Y es lamentable, pero cierto, no es lo mismo que me lo cuente un hijo que estuvo ahí y corrió riesgo a oírlo en la noticia. A ver si entendemos que esto no puede seguir pasando. Estos últimos meses me he encontrado a muchos conocidos amigos defendiendo la mentira casi como inherente a la política. Es política, son estrategias. Bueno, por eso estamos así, porque nuestros representantes dejaron de ser creíbles y la credibilidad no es un detalle cuando se trata de dar un servicio, y eso es la política, un servicio. Entonces, si usted quiere votos o quiere consolidar un electorado, si quiere que su proyecto político resulte ganador, empiece por ser creíble. Y claro, a ratos tiene costos esto, pero si queremos ganar de verdad, no queda otra. Chilenos, no voy a ser ni ser parte de movimiento o partido político alguno, tampoco candidata, pero desde FNM estamos trabajando ya en elaborar un proyecto político serio de derecha que cualquier candidato pueda hacer propio, un proyecto audaz y original, sin complejos. Estamos tratando de animar también a muchas personas a ser parte del recambio que urge, a entender el paso por la política como lo que debería ser un servicio militar, no un negocio. Esto se pudo evitar. Este fue un error de los partidos políticos por el que deben responder. Nosotros quisimos detenerlos a tiempo y evitar la elección, pero no se pudo. Lo volveremos a hacer. El costo es alto, pero no más alto que perder la libertad. Viva Chile libre y soberano. Viva la Virgen del Carmen, patrona y reina de Chile.